tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Muy buenas noches, hermanos. Les voy a dar un poco de tiempo para que nos preparemos ahí con sus Biblias, el Evangelio de Lucas. Si trae alguna libreta ahí de apuntes, también es importante hacer anotaciones para llevárnoslo durante el resto de la semana y estar repasando estas grandes verdades que tiene la Escritura. Ahorita que hablaba el pastor Julio, me acordé de algo que durante la semana vi un testimonio de un hermano que fue a un lugar donde iba a haber algunas conferencias para pastores y decía el hermano que su oración era para el Señor, que le decía al Señor: Señor, yo no me quiero ir de este lugar así como llegué, dame algo, háblame, quiero llevarme algo. Y así ahorita, hermanos, en esta noche, que sea nuestra oración,
que no nos vayamos igual que como llegamos esta noche a este lugar. Que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Lucas. Ya si lo tienen ahí en sus Biblias, Evangelio de Lucas. Voy a dar lectura a uno de los versículos y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Dice ahí la escritura en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Padre. No queremos hacer nada, Señor. No queremos hablar, no queremos escuchar. Si tú no estás aquí, si tu presencia no está en este lugar, pedimos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos discernir, entender la palabra, Señor. Pero sobre todo las cosas, guardarla en nuestros corazones y en nuestras mentes y poder aplicarla, Señor. Solamente así podremos glorificar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Queremos honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, durante lo largo de la historia de la humanidad han existido muchos personajes y hombres que de alguna manera han impactado con sus aportaciones, conocimientos, descubrimientos al mundo. Tenemos el ejemplo o nombres como el de Isaac Newton, el de Albert Einstein, en lo científico y tecnológico. También tenemos nombres como los de Charles Darwin, Aristóteles, Platón. En lo filosófico, en lo religioso tenemos a Buda, a Mahoma, el creador, el inventor del Islam. Tenemos a Cristóbal Colón como personaje importante. Si usted ahí se mete al Google y teclea esto, personajes importantes durante la historia mundial, le van a aparecer también Cristóbal Colón con el descubrimiento de América. George Washington, un personaje importante también. Martin Luther King, el defensor de la raza de color. Mahatma Gandhi, en la paz, en lo político, en lo social, muchos personajes. Sin embargo, déjenme decirle, hermanos, que ninguno de ellos con tanto impacto en la humanidad, al grado de que existe un antes y un después en la historia a raíz de su nacimiento. Por supuesto, hermano, estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, que es como el Evangelio de Lucas lo presenta. Cerca de 20 siglos atrás ocurrió un suceso sin precedentes, el nacimiento de un niño. Pero hermanos, no estamos hablando de cualquier niño, sino el Hijo de Dios. Los evangelistas hablan de este nacimiento. Ya hemos visto Mateo, Marcos, ahora Lucas, que era un hombre de ciencia. Lucas era un médico de profesión, griego. Era un hombre de detalles.
nos narra este suceso de una manera cronológica. Nos da con lujo de detalles el nacimiento, el ministerio y el propósito, misión del Señor Jesús, que fue su muerte y crucifixión. Jesús se presentó en la historia con Padre divino y Madre humana, Dios manifestado en carne. Más tarde vamos a ver que este niño crecía y se convertiría no nada más en el hombre más importante de la historia, sino en el Salvador del mundo por medio de la predicación de su evangelio. Y este es el tema, hermano, para que lo anote: Cristo, el Salvador del mundo. Cristo, el Salvador del mundo. Y anote esta verdad, hermano: porque Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos, tú debes vivir para glorificar su nombre. Porque Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos, tú debes glorificar su nombre. ¿Y de qué manera puedo yo glorificar el nombre de mi Señor? Número 1, compartiendo y confirmando las verdades escritas en la palabra. Porque Cristo me ha salvado, yo debo vivir glorificando su nombre, compartiendo y confirmando las verdades escritas en la palabra. Y esto me lleva al inicio, al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a ver ahí en la palabra, a dar lectura. Fíjese lo que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, la evidencia de un verdadero cristiano es que quiere y desea compartir lo que Dios ha obrado en su vida. Esa es una verdadera evidencia de un verdadero cristiano. Quiere dar testimonio, quiere compartir lo que Dios, ese milagro que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha transformado. Esa es una evidencia. Y aún más cuando estamos recién convertidos. Dígame si no le pasó, hermano, si no le ha pasado. Cuando estamos recién convertidos nos queremos comer la Biblia, queremos compartir testimonio a cualquiera que se nos pone enfrente, familiares, en la escuela, en el trabajo, aunque no nos sepamos muchos versículos o apenas nos sabemos 1 o 2 versículos, los compartimos y a veces están sacados de contexto, pero eso lo hablamos y esos son los versículos con los cuales Dios obró en nuestra vida por medio de la palabra. Yo me acuerdo de ese versículo de que leíamos al principio, que leíamos aquí en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dices, yo estaba perdido y el Señor vino a buscarme, vino a salvarme. Y cuando te das cuenta de dónde estabas y hacia dónde ibas, te das cuenta de la obra tan maravillosa que Dios, de esa misericordia y esa gracia que Dios extendió para con cada uno de nosotros. Y esa es la evidencia de un verdadero cristiano, hermanos. Aunque no le preguntes, el hermano ya te está testificando de cómo Cristo lo sacó de las drogas, lo salvó del alcoholismo, de la prostitución, de cualquier problema. Ya vemos cómo
el hermano ya está testificando en todos lados. El Señor mira, tuve cáncer y el Señor me sacó y me sacó delante para un propósito, y ahora quiere que yo predique su palabra, y lo ves al hermano con ese gozo predicando la palabra. Y no sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado cuando van a alguna conferencia o alguna reunión o alguna reunión con otras iglesias, donde encuentras a otros hermanos, y que es lo primero que te preguntan, o que empiezas a hablar con los hermanos: oye, hermano, cuéntame tu testimonio, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Qué hizo el Señor por ti? Y ahí estás platicando con los hermanos, ¿verdad? Antes de que empiece la conferencia del pastor o algo: hermano, mira, gloria a Dios, hermano, el Señor, yo estaba en esto y el Señor me hizo obró en mi vida, me hizo este milagro. Y eso es muy, muy bonito. No sé si ustedes les pudieran recordar esto. Y hasta damos el lujo de detalles, ¿no? Te lo tenemos bien. Oye, mira, empezó así, una fecha, siempre la fecha. Yo hice una oración y me acuerdo que el Señor, yo en mi cuarto solo, me salieron las lágrimas, y el Señor, vi cómo la presencia del Señor estaba ahí, y dando lujo de detalles de esa obra tan maravillosa que Dios hizo y está haciendo en nuestras vidas. Ahora bien, el otro contraste, hermanos: alguien que no ha vivido o experimentado un milagro en su vida, difícilmente se va a dar la tarea de testificar del Señor. Alguien que no ha vivido o experimentado un milagro en su vida, difícilmente se va a dar la tarea de testificar del Señor. ¿Cómo andamos, hermano? ¿Ha compartido su testimonio a quién? Da su testimonio. A veces pensamos que tenemos que sabernos muchos versículos o sabernos pasajes de la Biblia para poder compartirle y hablarle del Señor a otra persona, pero nuestro testimonio es un milagro. Nuestro testimonio es un milagro, y eso es lo que impacta. Y ese es el contraste. Es por eso que Lucas, discípulo del apóstol Pablo, que lo acompañó en sus viajes misioneros. Lucas siempre estuvo con el apóstol Pablo en los viajes donde iban y que se daban grandes milagros, prodigios, señales, testificando, sanando enfermos, viendo la mano de Dios en la vida de las personas. Lucas vio todo, fue testigo de esto, y se dio la tarea de investigar y recopilar, dice aquí, información. El versículo que leímos ahorita en el pasaje, ciertísimo, dice, ciertísimo, para presentar esta información a un personaje llamado Teófilo, y que es el destinatario de esta carta, de este evangelio de Lucas. Lo llama excelentísimo. ¿Pero por qué? Esto sugiere que Teófilo era un oficial romano, era una persona importante, o al menos ocupaba un alto puesto y gozaba de una buena posición económica. Dice que quizás Teófilo le apoyó en lo económico a Lucas durante sus viajes, o en la redacción del escrito del evangelio. Pero fíjense cómo Lucas, siendo gentil, pero viendo que el Señor no hacía acepción de personas, y que la salvación del Señor es para todos, y que lo alcanzó a él, a Lucas como gentil, se toma esa tarea, y él quiere compartir ese testimonio, él quiere presentarlo, él quiere decirle a Teófilo: mira, estas cosas que son ciertísimas, Teófilo. Y dice ahí el versículo 4 del capítulo 1: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Teófilo estaba débil en la fe, dudando, quizás había ahí en ese contexto había mucha persecución. Incluso el imperio romano se sentía atacado por los cristianos, creían que era una religión que atacaba al gobierno romano. Entonces, imagínense, Teófilo estaba tal vez dudando, y dice aquí que ya conocía y se le había instruido, y Lucas le escribe en este primer tratado para instruirle y convencerle en la verdad del evangelio. Él quería compartirle estas verdades, por eso se dio el tiempo de investigar, de recopilar,
toda la información, como dice aquí en estos primeros versículos que leímos. Y esa es una evidencia, hermano, de una persona que ha experimentado un milagro en su vida, una obra tan maravillosa por parte del Señor en su vida. En la actualidad, hermanos, también nosotros podemos, y él estaba confirmando esa fe, esas enseñanzas que él había ya sido instruido del Evangelio. Y en la actualidad nosotros también podemos confirmar en la fe a nuestros hermanos, ministrándoles con alguna enseñanza. Nosotros también podemos confirmar a los hermanos con alguna enseñanza. No es necesario, como le decía, tener una licenciatura en teología para poder dar un consejo bíblico. Es importante, pero a veces decimos, no, pues que yo no sé como el pastor, ¿verdad? Por eso yo no puedo darte un consejo, ve con el pastor. No, hermano, pero a lo mejor con el simple hecho de escuchar al hermano y dolerse con él es suficiente para que el hermano pueda salir fortalecido. Aquí los testimonios, escuchamos ahorita agradecimientos, son muy importantes de los hermanos en la congregación, son muy valiosos en la vida de otros hermanos. Por eso cuando tenga una acción de gracias, una petición de oración, hermano, no dude en externarla, en pararse, en mencionarla, siempre y cuando sea que usted diga, esto edifica, ¿verdad? Miren lo que vi del Señor, este testimonio. Me encontraba en el centro de la ciudad de Monterrey y estaba haciendo esto y vi la mano del Señor porque Él me sacó de esto, me libró de este mal. Eso ayuda, hermano, eso edifica, eso confirma la fe de los hermanos. Créame que el Señor se lo va a decir, y uno que otro hermano le va a decir, a lo mejor no en ese momento, hermano, lo que tú dijiste fue de mucha bendición. Créamelo, hermanos. Ahora también, también podemos hacer uso de la tecnología, hermanos, para confirmar o compartir la palabra, sacarle provecho a la tecnología, mandando algunos, ahorita ya se puede mandar textos bíblicos, devocionales, predicaciones. Claro, siempre es mejor visitar al hermano, ¿verdad? No creas, aquí yo le mando pero siempre hacer una visita a los hermanos es importante, a sus casas, y pasar un buen tiempo con ellos, hablando del Señor y conviviendo, hablando de estas verdades que mencionabas, que el Señor escritas en su palabra, y del testimonio de que el Señor ha hecho en sus vidas. La pregunta aquí es, hermanos, cuando nos reunimos con las personas, ¿qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Compartimos y hablamos de las verdades escritas en la Biblia? Cuando nos juntamos ahí a lo mejor con personas inconversas, ¿cuáles son nuestras conversaciones? O cuando nos juntamos con los hermanos, ¿de qué hablamos? ¿Hemos visto, dado testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? El médico Lucas en los primeros 4 capítulos nos narra con detalle los nacimientos en paralelo del Señor, el nacimiento del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista. Y ahorita aquí vemos importante, y saliendo ahorita acorde con el tema ahorita que es el Día de la Mujer, y ya ve que están ahorita también, se dan muchos disturbios por ese movimiento de la 8M y feministas que están ahí vandalizando. Fíjese cómo el Señor le da un lugar importante en este Evangelio de Lucas. Nos narra cómo María, madre de Jesús, en los diálogos ahí en los primeros versículos, Elizabeth, nos narra la vida de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ana la profetisa también, ahí aparece en los primeros versículos de este capítulo, que se muestran favorecidas y agradecidas con Dios por tomárseles en cuenta. Y esto pues lo deberían de saber estas personas que dicen que Jesús es machista. Oye, mira cómo el Señor le da esa importancia a la mujer, cómo el Señor viene de una mujer, ¿verdad? Jesucristo hombre, con Padre divino y con madre humana, mujer. Dice aquí en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice ahí en el pasaje de Lucas 1:38. ¿Y cómo se siente usted, hermana, al ser tomada en cuenta por el Señor para servirle en algún ministerio? ¿Cómo se siente? ¿Se siente favorecida con el Señor porque se le toma en cuenta, porque está activa en algún ministerio, dentro de la iglesia está participando? ¿Se siente bienaventurada, como sentía en este caso María? ¿O eso es indiferente para usted? Hay que meditar en eso, ¿verdad? Y hermanos, el punto de Lucas, el punto principal de Lucas es presentar a un Redentor plenamente hombre y que vino a salvar a la raza humana. Anote esto, este es el tema central. El punto de Lucas es presentar a un Redentor plenamente hombre y que vino a salvar a la raza humana. En esta primera parte del Evangelio, continuamos con esta primera parte de Lucas, podemos ver algunas características de Jesucristo hombre. Lo que mencionábamos, su nacimiento virginal, su genealogía, en contraste como ese detalle de cómo presenta la genealogía Mateo, que empieza con la genealogía de David, descendiente de David, rey, porque ya aprendimos y hemos visto que cuando predicó aquí el hermano, que como la perspectiva de Mateo era presentar a Jesús como el rey de los judíos. Y ahí vemos cómo dice la descendencia, aparece ahí como desde David. Y ahora vemos cómo Lucas presenta la genealogía desde Adán. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Lucas? Que Jesús nació hombre, como tú, como yo, no como nosotros. Y él experimentó, creció. Creció, estuvo. Vamos a ver ahí cómo en los primeros pasajes, cómo Lucas es el único evangelista que nos da ese detalle cuando el Señor Jesús crece. Los otros evangelios, el de Mateo y el de Marcos, únicamente lo presentan como su nacimiento y el ministerio, brinca el ministerio del Señor. Y Marcos lo presenta directo, va al ministerio del Señor Jesús. Y aquí Lucas sí hace mención, que dice que en este pasaje, cuando se pierde desde su mamá y que se va y aparece en el templo y que está ahí con los doctores de la ley, se habla de que ahí la edad de Jesús de 12 años, nos platica y nos dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es un dato interesante que nos presenta aquí el Evangelio de Lucas, la vida adolescente del Señor Jesús. También, algunos años después, ya a principio de su ministerio, dice ahí en el texto, voy a leer este texto, Lucas 4, versículos del 16 al 19, dice, cuando empieza su ministerio el Señor Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí vemos cómo el Señor, cuál era el propósito, cuál era la misión del Señor. Él no solo anduvo con rodeos, inicia su ministerio, lo presentan en la sinagoga, agarra el libro de Isaías, donde está la escritura de Isaías, y da esas palabras escritas donde dice que Él viene a libertar a todos los oprimidos. Él vino a llamar a los que se habían perdido, a nosotros que estábamos perdidos, a llamar a justos y a pecadores al arrepentimiento. Ahí dice también
en los textos de Lucas. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vemos ahí ese énfasis también. Y en este evangelio se hace mucha referencia al arrepentimiento. El arrepentimiento que necesitamos, que Dios ponga ese arrepentimiento en nosotros y cambiar, dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Es decir, como allí también vemos en este evangelio, cómo el Señor les dice a los publicanos y a todos estos fariseos, escribas, les dice: oye, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Oye, el que tiene 2 túnicas, dele al otro, el que roba, que ya no hurte más, y empieza a hablar en el evangelio, en Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio, y da énfasis en esto del arrepentimiento, que necesitamos arrepentimiento, necesita el Señor poner arrepentimiento y para que el Señor obre en nuestra vida. Y aún así, hermano, aquí podemos ver que el Señor ya sabía y tenía claro cuál era su misión en el mundo: venir a llamar a los que se habían perdido. Este es un tema central del Evangelio de Lucas, la salvación. Era lo que ahorita mencionábamos. El punto de Lucas es presentar a un Redentor plenamente hombre y que vino a salvar a la raza humana. El tema central, la salvación, en este Evangelio de Lucas. Y aquí un dato interesante: Lucas, que era médico, nombra al Señor como el gran médico. O sea, Él lo presenta como el gran médico, el que vino a sanar a todos nosotros que estábamos enfermos de nuestro pecado y que merecíamos la muerte. Ahora bien, la pregunta, hermanos, que me hago y que nos debemos de hacer: ¿nosotros sabemos para qué nos ha salvado el Señor? ¿Tenemos eso en claro? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en el mundo como hijos de Dios? ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué nos salvó el Señor? Y más de alguno dirá: parecernos más a Jesucristo. Porque eso lo dice la Escritura y la sabemos, ¿verdad? Lo dice en Romanos 8:29. Pero también, hermanos, nos salvó para compartir las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que se encuentra en este mundo sin esperanza. Ese es el propósito por el cual hemos sido salvados: llevar esa esperanza, llevar esas buenas nuevas de salvación. Así como Lucas, siendo gentil, fue salvado por el Señor, él también en este tratado, en este evangelio, él quiso presentar y decirle también a todos los gentiles: la salvación es para todos, la salvación es para los gentiles, la salvación es para ricos, pobres, para niños, para mujeres, para todos, para los publicanos, para las prostitutas. Y ese es el tema central, porque Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos. Tú debes vivir para glorificar su nombre. ¿De qué otra manera puedo glorificar su nombre? Además de lo que ya hablábamos, que es compartiendo y confirmando las verdades escritas en la palabra. Punto 2. Imitando las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo. Imitando las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo. De esa manera yo puedo glorificar su nombre. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de buenas obras, muchos ejemplos de buenas obras, y lo podemos ver ahí en el Evangelio de Lucas. Su amor, su compasión, su misericordia por los marginados y rechazados por la sociedad, gentiles, samaritanos. Vemos la parábola del buen samaritano, que se menciona ahí en el Evangelio de Lucas. Mujeres, ya hablábamos de las mujeres. Niños, venid a mí, todos los niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Recaudadores de impuestos, que tenían una mala fama en ese entonces. Leví, Zaqueo, sanó a muchos enfermos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de los leprosos? Los 10 leprosos, y que solo uno regresa.
y era samaritano, dice. Y ese que regresó era samaritano. Fíjese cómo subraya eso, hermano. De los 10 que fueron sanados, únicamente el que regresó era samaritano. Los rechazados, los samaritanos. El que regresó a dar gracias a Dios dice: vete, tu fe te ha salvado. Dice la Biblia que los cristianos somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero realmente la gente nos ve de esa forma. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo se expresan las personas de mí cuando no estoy? Mis obras dan testimonio de ser un verdadero hijo de Dios. Aquí nos dicen que debemos imitar las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo? El extender misericordia, mostrar amor y tener compasión por nuestro prójimo no es algo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas. Yo no puedo por mis propias fuerzas extender misericordia, tener compasión, mostrar amor por nuestro prójimo. Para ello debo pedir al Señor, mediante su Santo Espíritu, que pueda mostrar esos frutos. Esos frutos vienen del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, benignidad, amor, fe, mansedumbre, etc. Y otros temas importantes relacionados con las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo y que salen a la luz en este Evangelio es el papel del Espíritu Santo en dependencia con la humanidad del Señor. El papel del Espíritu Santo en dependencia con la humanidad del Señor. Algunos pasajes hablan de esa dependencia que el Señor tenía con el Espíritu Santo. Y uno de ellos es en Lucas 4:1. Dice, fíjese lo que dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, estamos hablando. Es cuando fue tentado, pero él iba lleno del Espíritu Santo y fue movido por el Espíritu Santo. Cuando inicia su ministerio, dice ahí, versículos un poquito más adelante, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Iniciando su ministerio, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Dice la Biblia que imitemos lo bueno. Y otro punto es la oración. Es lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Y puede checar ahí en el capítulo 11 el título. Ya ve que tiene títulos arriba cada capítulo. Chequele ahí lo que dice el capítulo 11. Jesús y la oración. Este evangelio pone especial cuidado en presentar la humanidad del Señor Jesús como el que ora cada vez que tiene que enfrentar una situación importante. El Señor tenía que orar a Dios Padre cada vez que tenía un suceso o acontecimiento importante. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Si oramos, hermanos? Oramos cada vez que tenemos que tomar una decisión importante. El Señor lo hacía. El Señor, siendo en su humanidad, oraba a Dios Padre. Y es el único de los evangelistas que nos da las parábolas del juez injusto y del amigo importuno. Ahí en el juez injusto en Lucas 18:1-8, nada más no lo lee, nada más le voy a dar la referencia. Y el amigo importuno en Lucas 11:5-13. También ahí vemos cómo los apóstoles lo ven orando y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ahí empezando en ese capítulo 11. Ambos de estas parábolas relacionadas con la oración. Muy importante. ¿Cómo andamos?
Estamos como los apóstoles que no podemos orar en una hora, nos quedamos dormidos cuando el Señor los deja ahí, que le dice que oren y luego regresa y ya los encuentra dormidos. Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Algo que empezamos en la familia y que pues, fue iniciativa de mi esposa, hacer una lista de peticiones y necesidades de oración antes de irnos a acostar. Esa lista la pegamos ahí en la puerta del cuarto, la parte de adentro. Y dice, ahí dice cada día. El día lunes toca orar por nuestro pastor, por nuestros líderes de la iglesia. El martes por conocidos inconversos. El miércoles por este tipo de necesidad, por la iglesia. Y eso es solo gracia. El jueves y eso nos ha ayudado mucho como familia, pero también es importante la oración individual. ¿Cómo andamos en lo individual? Esa oración en privado, como cuando, como padre e hijo, que vamos a nuestro Señor como nuestro Padre a pedirle que tenga misericordia de nosotros, pedirle qué es lo que tenemos en esa necesidad, el problema que tenemos. Dice la Escritura que las enseñanzas del Señor son con autoridad y nosotros las tenemos aquí al alcance de nuestra mano. Aquí también el Señor nos habla de las bienaventuranzas, esas enseñanzas, bienaventuranzas, la regla de oro, en los capítulos 6, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, juzgar a los demás. Las parábolas también son importantes, las parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, nos traen enseñanzas y esas son las que nos dan esa sabiduría de lo alto para vivir una vida de gracia que glorifique al Señor. Por eso, ¿de qué forma podemos glorificar al Señor? Pues imitando esas buenas obras y enseñanzas de Jesucristo. Otra cosa muy importante, debemos de ser intencionales con la lectura bíblica, hermano. Si realmente queremos crecer en sabiduría y gracia del Señor. ¿Cómo vamos con nuestro plan de lectura? Hemos estado siguiendo un plan de lectura anual. O cómo está manejando usted está leyendo por libro, pues cada quien, ¿verdad? Pero sí es importante seguir esa lectura, estar todos los días leyendo la palabra. A más de algunos de nosotros nos ha pasado que vamos a empezar a leer un capítulo, por ejemplo, no sé si usted, yo me identifico de Lucas, por ejemplo, y decimos, a veces estamos así y decimos, pues el Evangelio de Lucas ya lo he leído como 3-4 veces. Este capítulo ya lo recitamos a cada rato lo leemos. Pues ya me lo sé. ¿Qué me puede decir el Señor? ¿O qué puedo aprender de esto? Y a veces menospreciamos la palabra de Dios, porque ya la hemos leído, sobre todo los evangelios, ¿verdad? Porque a lo mejor otro tipo de libros del Antiguo son, pues a veces no los hemos leído tan frecuentemente o los recitamos en la iglesia. Pero créanme, hermanos, que la palabra de Dios es tan viva y eficaz que siempre nos va a alimentar. Siempre hay alimento para los hijos de Dios. Siempre hay ese alimento. Y sobre todo cuando venimos en humildad al Señor. Señor, háblame, dime, ¿qué me quieres decir? Escarbar, encontrar esas perlas, esos tesoros, esas perlas dentro de la Escritura. Y a veces también nos ayuda pues tener ciertos hábitos de lectura, ¿verdad? O estar viendo con otros hermanos que ya tienen más tiempo, que el Señor les ha dado más gracia para la palabra de Dios y comentarios y empiezas a tener ese gozo por la palabra
mira lo que el Señor me dijo en esta mañana. Esto no lo había visto, ya había leído como 50 veces este pasaje, pero mira, el Señor me habló ahora de esta manera. Siempre la palabra es viva y eficaz. ¿Y a poco no es una bendición, hermanos, que además de tener el Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, también tengamos ahorita la perspectiva de Lucas? Es una bendición. Nosotros ya tenemos todo el consejo de Dios, aquí está completito. Porque Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos. Tú debes vivir para glorificar su nombre. Ya vimos que era, de qué manera glorificamos su nombre. De la manera compartiendo y confirmando las verdades escritas en la palabra. Punto número 1. Punto número 2. Imitando las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo. Y por último, con gozo y ardor de corazón al contemplar su obra en la cruz. Porque Cristo me salvó cuando estaba perdido. Yo debo vivir para glorificar su nombre con gozo y ardor de corazón al contemplar su obra en la cruz. El objetivo de los evangelios es llevarnos a la muerte y crucifixión de Jesucristo. Ese es el objetivo de los evangelios. Llevarnos a esos últimos días del Señor Jesús, donde se encuentra el clímax de la historia, donde encontramos la consumación de la majestuosa obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos últimos días donde vemos la inocencia en el Hijo de Dios, el cual nunca pecó y que fue azotado, molido y torturado por nuestras transgresiones. Donde vemos su obediencia hasta la muerte de cruz. Donde hemos sido justificados y adoptados. Donde dejamos de ser pecadores para volvernos santos para Dios. Donde nuestros pecados han sido clavados para ya no recordarlos más. Donde hemos llegado a tener una vida nueva por medio de la resurrección de Jesucristo. Donde encontramos ese gozo en el corazón por nuestro resucitado y triunfante Señor Jesús. Y esos últimos capítulos del Evangelio de Lucas nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Específicamente el capítulo 24 encontramos uno de los relatos más bonitos de las Escrituras. Y es cuando el Señor se aparece a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Y hacen como un recuento de todo lo sucedido en este pasaje. Y vale la pena dar lectura a este pasaje, hermanos. Vamos allá a la Escritura, Lucas capítulo 24, versículos del 15, al 35. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y seguimos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, escuchen esto: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo siente su corazón al escuchar este relato, hermanos? Se siente con gozo por saber que tiene un Dios que escogió despojarse y humillarse a tal grado de hacerse hombre como nosotros, para venir a morir por mí, por usted, a unas sabiendas que éramos viles pecadores. ¿Cómo se siente, hermano? ¿No arde de gratitud su corazón cuando escuchamos esto? Amén. Y hermanos, ya para concluir, déjame decirte que los restos de los personajes que mencionaba al inicio, como los más importantes de la historia, Darwin, Marx, Gandhi, Mahoma, Buda, siguen en su tumba. Pero nuestro Salvador Jesucristo, la tumba sigue vacía. Amén. El único Señor soberano que ha triunfado sobre la muerte, hermanos, nuestro Dios Salvador. Porque Cristo nos salvó cuando estábamos perdidos. Tú debes vivir para glorificar su nombre. ¿De qué manera? Compartiendo y confirmando las verdades escritas en la palabra, imitando las buenas obras y enseñanzas de Jesucristo, con gozo y ardor de corazón al contemplar su obra majestuosa en la cruz. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que penetra en nuestros corazones. Ay, mi Dios, gracias porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, a unas sabiendas lo malo que nos encontrábamos, Señor, perdidos en vuestros delitos y pecados, Padre. Tú viniste a salvarnos por pura gracia, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Tú viniste y te hiciste hombre, Señor,
te despojaste, no estimaste el ser igual a Dios, aferrándote, no, sino que te despojaste y te hiciste como nosotros, Padre. Y tú siendo sin pecado, mi Dios. Gracias, Padre, por este sacrificio que hiciste por mí y por todos nosotros, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ahora te pedimos que podamos vivir, Señor, estas verdades que tú nos has dado esta noche. Que tú podemos imitar estas buenas obras, que seamos llenos del Espíritu Santo para poder hacer esto, Señor. Porque en nuestra carne no podemos, Padre, tú lo sabes. Padre, que podamos honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, edificando, compartiendo, confirmando a los hermanos, compartiendo tu palabra allá afuera, Señor. Y Padre, que sigamos con esa esperanza, Padre, de que tú un día vas a volver, Padre, por nosotros. Y que tú, así como triunfaste en la cruz, Señor, así como tú estás a la diestra, Padre, y ascendiste a la diestra de Dios, así regresarás, Señor, por cada uno de nosotros, por tu iglesia. Mi Dios, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto, amén.